buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor sea siempre con todos y cada uno de ustedes. ¿Me escuchan bien? Ok. Hoy estaremos continuando con nuestra serie de sermón de la Epístola de Santiago, pero antes de iniciar quiero invitarlos que me acompañen a orar y a clamar al Señor por sabiduría e inteligencia para poder entender su palabra y aplicarla correctamente a nuestras vidas. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, Padre eterno, Padre nuestro, Señor, grande y misericordioso tú eres. Padre, hoy te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, porque solo tú mereces la gloria. Padre, agradecidos estamos contigo por permitirnos ser parte de tu pueblo, por darnos vida cuando estábamos muertos. Y te suplicamos, Señor, por sabiduría, por inteligencia, para poder comprender realmente lo que tú enseñas en tu palabra y poder aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Señor, sabemos que difícilmente podemos hacer algo bueno a no ser porque tú lo hagas a través de nosotros. Por eso hoy te suplicamos, Señor, que sea tu palabra cumpliendo el propósito por el cual tú la has enviado a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos para que siempre tu reino sobre nosotros nos lleve en obediencia a ti, Señor. Padre, hoy clamamos a ti por esta palabra que se va a exponer y te suplicamos, Señor, que sea de beneficio para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones, transformando nuestras vidas, dándonos aliento y obrando para que nosotros seamos obedientes a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie en la Epístola de Santiago, donde ya Santiago nos ha venido enseñando, nos ha venido preparando a llevar una vida como creyentes, que verdaderamente sea de creyentes, que verdaderamente muestre a Cristo. Y nos hace ver, inicialmente, haciendo un pequeño resumen, nos hace ver inicialmente la necesidad o la importancia que tienen las pruebas. Se hacen necesarias para nosotros con el propósito de que podamos entender la necesidad que tenemos de Cristo. También nos ha mostrado Jacobo que las tentaciones no son algo que viene de fuera, que la tentación es precisamente producto de nuestros deseos pecaminosos, a los cuales debemos morir. Jacobo nos ha venido instruyendo con el propósito de que veamos la maldad que hay en nosotros, a la cual debemos morir, para que veamos el pecado que aún tenemos y de esta manera, al morir al pecado, obedezcamos a Cristo y lo glorifiquemos. También nos hace ver que debemos gloriarnos, no en que yo tengo tantos títulos, no en que yo soy el más grande de los grandes, sino en Cristo. Seamos ricos, seamos pobres, nuestra gloria no está en la riqueza, sino en Cristo. Es lo que hemos venido dejando claro y es lo que hemos venido estudiando en todos estos sermones que nos hemos desarrollado de Jacobo. Y Jacobo, quien sabe la condición de estos hermanos que han empezado a hablar mal con respecto a Dios, está haciendo una clara defensa, está defendiendo a Dios y los está llevando a ver que el mal es de ellos, porque Dios es demasiado bueno.
Y de aquí en adelante, de este pasaje que vamos a iniciar hoy, Jacobo empieza a mostrarnos cómo debemos vivir. Empieza a exhortarnos para que nosotros luchemos contra esos mismos pecados que debían luchar la iglesia inicial o la iglesia del siglo I. Por eso que en la mañana de hoy vamos a estar estudiando bajo el título de Hermanos, seamos tardos para airarnos. Y el texto que vamos a estar exponiendo lo encontramos en Santiago, capítulo 1. Y vamos a estar exponiendo hoy los versículos 19 y 20. Les pido por favor, busquemos en nuestras Biblias Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y a medida que lo vaya encontrando, por favor, póngase sobre sus pies para reverenciar la palabra. Dice Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no justicia de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto, que es bastante difícil, lo vamos a estar exponiendo en 3 encabezados. El primer encabezado con el cual vamos a dar inicio es: hermanos, estemos prestos a escuchar atentamente. Y lo he basado en los versículos, en el versículo 19, en su parte inicial. El segundo punto que vamos a estudiar es: hermanos, seamos lentos para hablar y tardos para airarnos. Y ese lo he basado en la parte final del versículo 19. Y el último de los 3 encabezados que estaremos exponiendo hoy es: hermanos, al airarnos no actuamos conforme a la justicia de Dios. Y ese lo he basado en el versículo 20. Dios nos permita ver la importancia de escuchar antes de dar una respuesta, de escuchar cuidadosamente antes de responder, cosa que muchas veces se nos hace difícil. Y ante todo, que nos controlemos para no enojarnos. Por eso, mis hermanos, quiero iniciar rápidamente con nuestro primer punto, el cual le he colocado por título: hermanos, estemos prestos a escuchar atentamente. Repito, hermanos, estemos prestos a escuchar atentamente. Como les decía, lo he basado en la parte inicial del versículo 19, donde el Señor a través de Jacobo nos dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír. En esta pequeña frase, Jacobo nos está diciendo muchas cosas. Y hoy vamos a tratar de mirar lo que realmente nos dice y lo que no nos dice. Ya que Jacobo ha venido haciendo esa defensa sobre quién es Dios y mostrándole a los hermanos que acusaban a Dios de que ellos son los que siempre han sido malos. Jacobo ha venido animando a los hermanos y a su vez guiándolos como nos guía a nosotros para que realmente seamos verdaderos creyentes, para que realmente mostremos a Cristo en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos. Y en este texto es aún más directo. Jacobo
directamente nos corrige de uno de los más grandes pecados, no de la iglesia de hoy solamente, sino de la iglesia desde los inicios. La primera recomendación que nos hace Jacobo es que seamos prontos a oír, que estemos dispuestos siempre a escuchar. Pero luego hace una comparación con ser lentos. Esto gracias a la influencia que ha tenido el libro de los Proverbios en Jacobo. Recordemos, el libro de Jacobo es conocido también como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. El libro de Jacobo nos lleva a ver esos mandatos que ha venido estableciendo el Señor en el libro de Proverbios. Y ahora vemos cómo nos enseña o nos enfatiza en un mandato bastante difícil. Ese mandato que para muchos se nos hace imposible. El mandato de escuchar. El mandato de oír atentamente. Ese mandato que se hace difícil cuando tenemos en nuestro corazón rencor contra la persona que habla, cuando tenemos algo que nos impide escuchar porque estamos más pendientes de otra cosa. Y Jacobo no está haciendo énfasis en escuchar cualquier cosa. Jacobo no está diciendo que escuchemos cualquier cosa, está haciendo énfasis en la palabra de Dios. En escuchar atentamente lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice en su palabra. Y es ahí donde está la importancia de escuchar atentamente. Hay veces que rechazamos una enseñanza solamente porque el predicador no nos cae bien, porque está diciendo algo contrario a mi pensamiento, porque me está confrontando. Sin embargo, el mandato a escuchar atentamente debe llevarnos a recordar las palabras dichas por el apóstol Pablo y que son de vital importancia asociarlas con esta parte que nos enseña que debemos escuchar. Busquemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 10. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 14 al 17. Nos dice el Señor en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha hecho tu anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vemos cómo en este texto, en este pasaje, podemos concluir que para llegar a creer debemos oír, debemos escuchar atentamente la voz de Dios. Si no escuchamos,
¿Cómo podríamos invocar al Señor? ¿Cómo podríamos creer en el Señor si no escuchamos? Cuando la palabra es predicada, recordemos nuestra conversión. Ahí se da el llamamiento eficaz, que Dios ha establecido que a través de la predicación de la palabra seamos llamados. Pero, como dice la Biblia, debemos escuchar la voz de Dios predicada. ¿Y cómo podríamos escucharla si no estamos atentamente escuchando, valga la redundancia, lo que se está predicando? Porque solo se puede escuchar el llamado por medio del Evangelio. Y el apóstol Pablo nos dice que para predicar el Evangelio debemos ser enviados. O sea que debemos ser personas que escuchamos realmente lo que se nos predicó, lo que se nos enseñó, y ante todo escuchamos atentamente la palabra de Dios. Es la única manera de que podamos ser enviados. Pero es claro, no se puede enviar a alguien que no conoce realmente lo que Dios ha revelado. No se puede enviar a alguien a predicar si no conoce lo que la palabra enseña. Y para conocer lo que la Biblia dice, debemos leer la Biblia, debemos escuchar la voz de Dios revelada en su palabra. Y es por eso que el apóstol Pablo termina en este pasaje que leímos haciendo énfasis en que la fe es por el oír. No hay otra manera de tener fe sino escuchando la voz de Dios. El creyente o supuesto creyente que no estudia y escucha la voz de Dios no puede conocer a Dios. No puede creer en aquel de quien no ha oído. El escuchar de Dios a través de su palabra debemos tenerlo claro día a día y debemos buscarlo día a día. Constantemente debemos anhelar escuchar la voz de Dios. Y es a lo que nos está mandando Jacob. Y solo nos habla el Señor a través de su palabra. Es algo que desde inicios de esta iglesia lo hemos venido enseñando, que como dice el libro de Hebreos capítulo 1, busquemos por favor Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. La misma Biblia nos dice, el mismo Señor nos habla a través de su palabra diciéndonos, leo para ustedes, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y me gusta cómo lo dicen algunas otras versiones, donde dicen, Dios habló muchas veces y de muchas formas en tiempos antiguos, en tiempos pasados, por medio de los profetas. Pero hoy nos habla a través de su Hijo. Hoy no necesitamos tener nuevas revelaciones. Hoy lo que necesitamos es leer lo que ya Dios ha revelado. ¿Y qué relación hay entre Hijo y la Biblia? Pues es lo que nos enseña Juan capítulo 1, versículo 1, que ya todos lo sabemos, donde Juan
señala a nuestro Señor Jesucristo como el verbo o como el logos, que es la palabra original. Y ese logos lo que hace referencia es a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy tenemos que es la Escritura. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Escuchémoslas a través de lo que su Hijo nos ha revelado a través del Espíritu Santo. No hay otra manera de escuchar la voz del Señor. Y aquí quiero repetir unas palabras de un pastor conocido, que es el pastor Steve Latson, en una de sus enseñanzas que nos dio en el seminario. Lo repetía constantemente: si quieres oír la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Muchas veces queremos escuchar que Dios nos habla al oído y nos diga: no cojas por ahí. Pero se nos olvida que realmente tenemos la palabra de Dios y que si la queremos escuchar, debemos leerla. Debemos leer la Escritura para escuchar la palabra de Dios. Y de esta manera, realmente vamos a tener cada día más fe en nuestro Dios. Vamos a conocer más a nuestro Dios y vamos a vivir más para la gloria de Dios. Vamos a vivir un evangelio verdadero cuando conocemos y escuchamos la palabra de Dios. Hoy día la mayoría de iglesias quieren un profeta que les diga qué va a pasar, qué no va a pasar, que les lea el futuro. Sin embargo, el Señor nos dice que solo nos habla a través de su palabra. Y aquí quiero resaltar algo que no dice Jacobo cuando nos enseña o cuando nos insta a que estemos prontos para oír. Porque muchas veces, o por lo general, la mayoría de las veces estamos prontos para oír. Pero no la palabra de Dios, sino para oír el chisme que se nos está contando. Para oír lo que se está hablando de otro, ahí sí prestamos el oído. Pero para escuchar la palabra de Dios, muchas veces lo cerramos. Es un error que cometemos constantemente y que a la vez es un pecado. Porque el Señor ha señalado como pecado el chisme. Y ante todo, debemos ser tardos para hablar, que es nuestro segundo punto, y al cual le he puesto por título: hermanos, seamos lentos para hablar y tardos para airarnos. Y lo he basado en la parte final del versículo 19. Leo nuevamente el versículo 19 y el versículo 20, donde Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, donde el Señor nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La parte que voy a estar exponiendo ahora es tardo para hablar y tardo para airarse. Y que, como podemos ver, es algo que va muy relacionado con lo dicho anteriormente. Jacobo primero nos dice que debemos ser oidores, que debemos escuchar cuidadosamente lo que se nos dice, cosa que no es fácil, pero sigue con una cuestión que es todavía más difícil, y más en nuestro contexto, y es que no seamos apresurados para hablar, y que no nos enojemos con facilidad, que no nos airemos con facilidad. Y esto sí que es duro. Esto sí que es difícil para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros se nos hace casi imposible no hablar desesperadamente. Y no molestarnos o no coger rabia por algo que nos hicieron, aun cuando no era la intención de aquel que nos los hizo.
Y Jacobo ahora va a resaltar, o resalta, que debemos ser tardos para hablar y tardos para airarnos. Vemos que muchas veces cuando se nos exhorta o cuando se dice algo contrario a nuestro pensamiento, muchas veces ni siquiera escuchamos qué es lo que nos están diciendo. Muchas veces ni siquiera prestamos atención de qué es lo que se nos dice. Solamente estamos esperando que aquella persona termine de hablar para empezar a hacer nuestra defensa. No escuchamos muy bien lo que se nos dijo cuando ya queremos terminar diciendo, eso no es así, eso es mentira. Y eso sí lo tenemos ahí en la punta de la lengua, rapidito para decirlo, sin haber escuchado siquiera muy bien qué fue lo que se nos dijo. Y Jacobo nos está frenando porque él conoce que en esa iglesia, como en el día de hoy, es algo muy común. Es algo que realmente está en todos nosotros. Es algo que día a día debemos luchar para morir a ese desespero por defendernos, por hablar e incluso, y peor aún, por criticar. Y no es sino un pecado lo que cometemos cada vez que hacemos esto. A eso es a lo que está apuntando Jacobo. No ser desesperados para pecar. A escuchar realmente lo que se nos dice para poder, luego de analizar lo que se nos dijo, dar una respuesta prudente. Porque muchas veces somos imprudentes. Muchas veces por nuestro desespero de dar una respuesta, cometemos imprudencias. Y es a lo que Jacobo está apuntando con total claridad. Y Jacobo, recordando toda la enseñanza del libro de Proverbios, con respecto a la lengua, ahora hace ese resumen, diciéndonos que seamos tardos para hablar. Jacobo tiene claridad de todo lo que dice el libro de Proverbios, donde voy a citar varios textos, porque se nos hace importante que el Evangelio se nos repita constantemente, que la palabra de Dios la escuchemos para poder hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando una serie de textos en Proverbios y el primero que quiero que busquen es Proverbios capítulo 10, versículo 19. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19 nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Imagínense, primero se le señala al que es tardo para hablar como prudente. Por eso digo, nosotros muchas veces somos imprudentes. Hablamos sin ni siquiera asimilar, sin ni siquiera pensar, sino que atacamos con nuestras palabras. Otro texto que quiero que busquemos está en Proverbios, capítulo 17, versículo 28. Proverbios capítulo 17, versículo 28 nos dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Imaginemos esa situación. Por muy necio que sea la persona, cuando escucha atentamente lo que se le está diciendo, es visto como sabio. Y la palabra necio aquí hace referencia a aquel que desconoce muchas cosas. Sin embargo,
es tenido por sabio cuando escucha. Sin embargo, vemos que el que no se desespera para hablar es tenido por entendido, según lo que nos dice Proverbios 17:28. Entonces, mis hermanos, por eso es que Jacobo empieza a resaltar que nuestra manera de vivir como verdaderos creyentes debe ser refrenando nuestra lengua. Debe ser poniéndole freno a ese desespero que tenemos por ir a hablar. Y casi siempre se trata de ir a hablar lo que no es la palabra de Dios. Porque Jacobo nos está hablando aquí, de lo que nos está mostrando, debemos ser prudentes al hablar. No correr a decir lo que no sabemos, no correr a decir lo que no tenemos seguridad, lo que no conocemos, sino que seamos prudentes. Porque la Escritura señala eso como chisme. Y es lo que más hacemos muchas veces. Eso es lo que Jacobo está tratando de frenar, porque ya nos había dicho precisamente que estos hermanos estaban hablando o acusando a Dios de lo malo que estaban viviendo. Ya habían empezado a levantar chismes, y no contra cualquiera, sino contra el mismo Dios. Y él está frenando a esa iglesia en ese momento. Pero no se queda ahí. A la iglesia de hoy también hay que frenarla por lo mismo. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, somos imprudentes, levantamos chismes solamente por algo que no sabemos, no conocemos. Y en vez de llevar a cabo lo que realmente es ser prudente, que es ir y hablar con el hermano, no, empezamos a preguntar y a comentar con otros. Y Jacobo llega a profundizar un poco más con respecto al hablar, y es lo que nos dice en el versículo 26 de este mismo capítulo. Vamos nuevamente a la epístola de Santiago, pero ahora no en los versículos que estamos exponiendo, sino versículos más abajo, en el versículo 26. Leemos Santiago capítulo 1, versículo 26, donde el Señor a través de Jacobo nos dice, leo Santiago capítulo 1, versículo 26, donde el Señor nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Sé que para muchos la palabra religión se llega a tener como sectarismo, pero no. Jacobo no la está usando sino de la manera correcta. Jacobo está diciendo que si alguno se cree cristiano, se cree un verdadero creyente y no refrena su lengua, sino que anda hablando del hermano, de la hermana, del pastor, de los pastores, de cualquier persona, es una persona que es una falsa, es un hipócrita que asiste o que pertenece a una religión cuando en realidad no conoce a Cristo. Y vemos que se nos hace importante refrenar nuestra lengua. Jacobo está mostrando o nos está señalando que para vivir una vida como verdaderos creyentes debemos estar llenos de la palabra de Dios, que es lo que escuchamos, para hablar la palabra de Dios y no hablar de cosas que no debemos hablar. Y estas palabras de Jacobo, como le decía al hermano Heriberto ayer, traen a mi mente un juego de la infancia, un juego de niños, que era conocido como el teléfono roto. No sé si, creo que todos aquí somos de edad que pudimos haber jugado el teléfono roto. Creo que de pronto el pastor Rey no jugó, pero los demás sí.
¿Y por qué me trae a memoria este juego? Porque nosotros, sin darnos cuenta, eso que era un juego de niño, lo ponemos en práctica hoy que somos adultos. ¿Y en qué consistía este juego? Quiero recrearlo para que sea más clara la comparación. Nosotros llegábamos y cogíamos y hacíamos una fila de niños y al primero se le decía un secreto en el oído, una frase que él iba a ir pasando uno al otro, y uno le decía, por decir cualquier ejemplo, una frase común, y cuando llegaba ya al último de los hermanos, o el último de los niños, perdón, y uno le preguntaba a ese niño que estaba ahí al final, ¿qué te dijeron? La verdad, no sé cuántos de ustedes jugaron, pero yo nunca vi que aquel niño que estaba al final dijera lo que se le había dicho al primero. ¿Por qué pasaba eso? Porque no estaban prestos para oír y no eran lentos para hablar. Era un juego de rapidez donde no se podía prestar mucha atención a lo que se decía cuando ya uno quería decirlo. Y hoy día hacemos lo mismo. Desafortunadamente nosotros en nuestra vida diaria podemos cometer el mismo error. Se nos dice una cosa y terminamos diciendo otra. Y quiero poner aquí un ejemplo y no lo tomen a mal, pero es una ilustración que creo que es conveniente. Por ponerlo así, vemos un hermano, vamos en la calle y vemos un hermano se metió al billar, se metió al sitio en donde todo el mundo está tomando y lo vimos que entró corriendo. Muchas veces vamos donde otro hermano y mira, allá había el hermano fulano que entró en el billar, como que iba a jugar, ya le agregamos. Cuando quiere dar la vuelta y llegar donde ese hermano, ya lo vieron tomado, ya lo vieron borracho, ya lo vieron bailando, ya lo vieron jugando billar, ya lo vieron fumando, ya lo vieron haciendo quién sabe qué infinidad de cosas. Y resulta de que cuando le preguntamos realmente al hermano qué pasó ahí, nos dice, no, mi hermano, es que estamos en Barranquilla, no hay baños públicos, yo iba con una necesidad y tenía que entrar de rapidez para hacer mi necesidad. No, pero es que me dijeron que usted estaba tomando. No, yo solo entré, fui al baño y salí. Pero solo lo vimos entrar. Y ya de ahí termina formándose un chisme. Es doloroso eso, pero es la realidad, mis hermanos. Y ahí podemos ver el teléfono roto clarito. Y no estamos jugando. Porque estamos dañando la imagen de alguien. Estamos chismeando. Y esto es lo que por naturaleza pasa entre nosotros. Es algo de lo que pocas veces se habla en la iglesia. Porque se supone que todos somos verdaderos creyentes. Pero en realidad, mis hermanos, es algo que debemos tener cuidado. Es algo de lo que debemos ser prestos para oír, pero lentos para hablar. No podemos creer que cuando Jacobo está aquí hablando, está señalando a que nosotros debemos oír cualquier cosa, como les decía ahorita. Porque debemos de estar rapiditos para ir diciéndole al uno y al otro lo que vimos, ¿no? Claro, como lo dice Mateo en el capítulo 18, que si vemos al hermano pecar, debemos ir donde ese hermano, hablar con ese hermano, preguntarle a ese hermano antes de ir a chismosear, llegar donde ese hermano y mi hermano, ven acá porque yo te vi entrar al billar. Y él me dará la explicación. Pero nosotros rara vez hacemos lo que nos manda la Escritura.
Nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos, como lo dijo o como lo decíamos en uno de los sermones anteriores. Porque esa es nuestra naturaleza. Y Jacobo termina diciéndonos que debemos ser tardos para airarnos. Y esta es otra de las cositas que también es muy común en nosotros. Muchas veces decimos que no, pero terminamos airados solamente porque alguien dijo algo que no era verdad. Solamente porque alguien comentó o preguntó algo. Porque peor aún, llega un hermano a preguntar, mi hermano, ¿por qué te vi entrar al billar? Siguiendo con el ejemplo. Y ya yo que estoy listo para airarme, le digo al hermano, no, que tú lo que eres un chismoso, que... Oye, cálmate. No seas tan presto para airar, ni mucho menos para hablar, porque solamente vino a consultarme, porque vio que yo entré allá. Muchas veces no tenemos en cuenta eso, sino que por el contrario, enseguida terminamos cogiendo rabia, terminamos airándonos, terminamos pecando contra el Señor. Somos rapiditos para hablar. Y esto es otra de las cosas que el Señor nos llama al que tiene este tipo de práctica como hipócrita. Y Jacobo lo ha visto y lo ha escuchado del libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 9. Acompáñenme, por favor, Proverbios, capítulo 11, versículo 9. Donde el Señor nos dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Miren cómo claramente este texto nos muestra que el hipócrita, aquel que dice ser creyente cuando en realidad no actúa como creyente, con su boca destroza, daña a un hermano solamente porque habló con rapidez, solamente porque se dejó llevar por el chisme, y eso causa daño. Por eso debemos ser tardos para hablar. Antes de llegar a decir cualquier cosa. Y una de las frases más comunes, hablemos de la iglesia a la que le está escribiendo Jacobo en esa época, no digamos que en el día de hoy, pero sé que muchos la hemos escuchado. Una de las frases para disimular el chisme, que muchas veces la escuchamos y ya sabemos que lo que viene es peligroso. Es cuando alguien llega y te dice, te voy a contar algo del hermano o del pastor fulano. Pero no es chisme, no es que creas que te voy a contar un chisme de él. No, te lo voy a decir, solamente es para que tú ores por él. Te vengo a decir esto, no porque yo esté trayéndote un chisme, te estoy diciendo es para que ores por el hermano, por el pastor. Imagínate que es lo que viene después de chisme, mis hermanos. Ahí no viene otra cosa sino un chisme. Alguien que no fue tardo para hablar, alguien que no fue prudente para hablar. Y esta frase, por decirlo así, fue común en esa época. Hoy día no se escucha. No creo que ninguno de ustedes la haya escuchado más que yo. Jacobo nos está haciendo ver la importancia de ser prudentes para hablar. La importancia de hablar la verdad de Cristo. No hablar cualquier cosa, sino hablar bajo la verdad. Jacobo nos está mostrando que toda la Biblia nos dice
que debemos ser prudentes al hablar y que no debemos airarnos. Y no es que nos esté diciendo, ustedes no pueden coger rabia, ustedes no se pueden airar. Porque Jacobo no está haciendo referencia a que no debemos airarnos, nos está diciendo que seamos tardos, que no nos desesperemos en coger rabia, que no nos desesperemos en enojarnos, que no nos desesperemos en airarnos. Nosotros somos desesperados para enojarnos contra el hermano porque hizo X cosa. Pero Jacobo tiene claro que todos nos vamos a airar. En algún momento todos vamos a airarnos. Y el Señor también lo hace ver. El Señor nos dice, busquemos por favor Efesios capítulo 4, versículo 26. Porque es un texto claro. El Señor nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, dice en el versículo 27. Y podemos ver cómo la Escritura nos enseña y nos muestra que nos vamos a irar. Va a llegar el momento en que nos vamos a irar, pero esa ira debe tener un control. El Señor nos ha dado espíritu de desorden, no. Nos ha dado espíritu de dominio propio. Y cuando nosotros realmente entendemos lo que significa tener dominio propio, vamos a dominar nuestra ira. Todos los casos que vemos de asesinatos, de peleas, no se dan por otra cosa, sino porque se han dejado llevar de la ira. Nosotros como creyentes podemos ver que si hubo alguien que tenía razones para enojarse, era Cristo. Y podemos ver todo lo que le hicieron. Yo seguro estoy de que yo hubiese reaccionado de manera diferente a como Cristo reaccionó. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes hubiese aguantado y hubiese sacado mínimo la mano y le hubiese pegado a otro. Sin embargo, Cristo nos muestra un vivo ejemplo de cómo debemos tener control sobre la ira, de cómo no debemos dejarnos llevar de la ira. Y este es un problema que se presenta constantemente en todos los creyentes, diría yo. Es una dificultad, es uno de los pecados con los que más somos tentados. Recordemos que cuando vimos el sermón de la verdadera fuente de la tentación, esa tentación que nos lleva a airarnos no es sino consecuencia de algo que está en nosotros y son esos deseos pecaminosos. Entonces, mis hermanos, si nosotros queremos evitar darle lugar al diablo airándonos y pecando contra Dios, lo que tenemos que hacer es conocer a Dios a través de su palabra, escucharlo. De esta manera seremos tardos para hablar y mucho más tardos para enojarnos, mucho más tardos para airarnos. Jacobo continúa haciéndonos ver el por qué debemos ser prestos o estar prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y ese es nuestro tercer y último punto, que le he colocado por título: hermanos, al airarnos no actuamos con la justicia de Dios. Y ahora Jacobo viene en el versículo 20, que es el texto base de este punto,
Leo nuevamente Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este porqué es de suprema importancia. Este porqué debe llevarnos a anhelar ser prontos para oír la palabra de Dios, ser tardos para hablar y tardos para enojarnos. Debe llevarnos a refrenar nuestra lengua y a tener nuestros oídos prestos a escuchar la voz de Dios. Este versículo debemos tener claro que nos dice el por qué debemos hacer estas tres cosas. Nos dice claramente que debemos hacerlo porque cuando no lo hacemos, actuamos desobedeciendo a Dios. Actuamos de forma contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando nosotros no actuamos de la manera correcta, como Jacobo nos enseña en el versículo 19, lo que hacemos es pisotear el Evangelio. Lo que hacemos es demostrar que no conocemos a Dios. Lo que hacemos, o ese por qué no debemos hacerlo, debe llevarnos a querer siempre darle la gloria a Dios. No podemos actuar de una manera diferente como actuaba Cristo. Debemos ser obedientes a la palabra de Cristo. Debemos ser imitadores de Cristo. Y Cristo siempre tuvo su oído presto a escuchar la voz de Dios. Siempre tuvo su oído presto para escuchar lo que el Padre dice. Nosotros muchas veces se nos pasa. Y Jacobo nos está diciendo que debemos hacerlo para poder glorificar a Dios. Jacobo nos lleva a ver cómo Cristo muchas veces, o cada vez que hablaba, siempre era en base a la palabra de Dios. Vemos todo lo que nos dice el Nuevo Testamento del actuar de Cristo. Siempre habla en base a lo que Dios enseña en su palabra. De esa manera debemos actuar nosotros. No debemos estar prestos a llevar chisme, a hablar de lo que no sabemos, sino que debemos realmente ser imitadores de Cristo. Nuestro testimonio de Cristo debe ser visto en nuestra manera de hablar. De nada sirve decir y hablar muy bonito de Cristo si no vivimos mostrando a Cristo. Se mete un ruido. De nada sirve, mis hermanos, que queramos o que digamos estar en la iglesia más bíblica del mundo, cuando en realidad no vivimos lo que la Biblia enseña. Y ese es el porqué que nos da Jacobo aquí. Jacobo lo que nos está mostrando es que no actuamos de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a lo que hemos aprendido del Evangelio, cada vez que estamos desobedeciendo la palabra de Dios, cada vez que no estamos prestos a escuchar lo que Dios nos dice. Cada vez que hablamos mal del hermano solamente porque creemos que hizo algo. Es nuestro mayor deseo y nuestro mayor anhelo vivir eternamente en la presencia de Cristo.
Y Jacobo hoy nos ha mostrado que muchas veces, sin darnos cuenta, nos alejamos de Cristo. Muchas veces, por dejarnos llevar de la lengua, terminamos pecando contra Dios y alejándonos. Como lo vimos en el estudio de la confesión, quedamos en un estado donde sentimos como David, que Dios no nos escucha, que Dios está lejos de nosotros, pero es precisamente por nuestro pecado. No podemos mirar el pecado del chisme de una manera ligera o pasajera. Es un pecado al que debemos morir. Ya para concluir, creo que este sermón podemos concluirlo de manera fácil. Y es que en esta mañana Jacobo nos ha hecho ver la necesidad que tenemos de escuchar la voz de Dios con urgencia y de ser posiblemente lo más prudente que podamos. Debemos buscar escuchar la voz de Dios constantemente y de esta manera tener fuerza para decirle no a aquel pecado que tanto nos gusta. Para poder frenar la tentación y decirle no al pecado. Entre más llenos estamos de la palabra de Dios, menos nos vamos a prestar para el chisme. Menos nos vamos a prestar para estar hablando de manera rápida. Porque entendemos claramente que debemos ser prudentes. Aquí podemos ver la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, para vivir un evangelio verdadero, para vivir como verdaderos creyentes. Y a eso es a lo que nos está animando Santiago en este texto. A eso es a lo que nos lleva Santiago o Jacobo, a que veamos que no vivimos un evangelio verdadero solo cuando creemos, sino que día a día debemos batallar contra el pecado. Y sé que así como en esa iglesia lo más común era eso, en la iglesia de hoy también se hace muy común. Quiero dejar 3 aplicaciones. Y estas aplicaciones, la primera es para todos nosotros que somos creyentes. Y lo que quiero que tengamos presente es que debemos ser prestos a escuchar la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos totalmente y atentamente a escuchar lo que Dios nos enseña. De esta manera seremos instruidos y viviremos una verdadera vida de creyentes. No prestemos nuestro oído al chisme, no prestemos nuestro oído a cualquier cosa que no sea la verdad de Cristo. La segunda aplicación también es para nosotros. Y es que debe ser de gran importancia para nosotros refrenar la lengua. Debe ser de gran importancia para todos y cada uno de nosotros no hablar más de lo que debemos hablar. Debemos ser prudentes, saber decir las cosas. Y si es posible, hablar lo que la palabra dice. Mostrar a Cristo en cada cosa que decimos. Mostrar que realmente hemos oído la voz de Dios y hablamos de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y la última aplicación es para los no creyentes que nos escuchan. Aquellos no creyentes que han escuchado este sermón a través
del video o a través de los que están acá, quiero decirles que cuando Cristo no es tu Rey, no es tu Salvador, no tienes dominio. No tienes dominio propio, no puedes dominar tu lengua, no puedes dominar tu ira, no puedes dominarte a ti mismo. Siempre vas a prestar tus oídos al chisme, siempre vas a enojarte por cualquier cosa. Y vas a prestar tu boca y tu oído al pecado. Pero hoy el Señor te está haciendo este llamado eficaz para que tú corras a Él, para que tú vengas a Cristo y recibas esa vida eterna y el don del arrepentimiento que te va a llevar a que mueras a tu pecado. Damos gracias al Señor por su palabra. Oremos, por favor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque en esta mañana tú nos exhortas para hacernos entender que debemos morir a nuestro pecado. Que debemos ser, amado Dios, imitadores de Cristo. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido ver la importancia que tiene tu palabra para poder estar atento a escucharla y ser tardos para hablar y tardos para irarnos. Señor, hoy te imploramos que seas tú quien haga eco en nuestra mente día a día esta palabra, Señor. Y que cumpla el propósito con el cual tú nos las has dado. Gracias, Señor, porque tú conoces que somos pecadores. Hoy te imploramos, Señor, que nos perdones por cada vez que no hemos obedecido, que no hemos escuchado tu palabra y que hemos estado prestos a hablar y a enojarnos, Señor. Padre, perdónanos porque constantemente pecamos contra ti. Perdónanos, Señor, y danos la fuerza a través de tu Espíritu Santo para morir a este pecado. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, porque tú nos hablas constantemente a través de tu palabra. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos en nuestro servicio, en nuestro culto al Señor. Y como es costumbre, primer domingo del mes, celebramos la Cena del Señor. Para lo cual, mis hermanos, después de este sermón que nos ha exhortado, quiero pedirles que con total reverencia participemos de este memorial, esta ordenanza que el Señor mismo ha establecido. Y quiero que me acompañen inicialmente a leer lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según Marcos. Acompáñenme, por favor. Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer los versículos del 22 al 25. Dice el Señor en Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio,
y bebieron de ella todos. Y él les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Este texto, mis hermanos, es la institución de este memorial. Es la institución de la cena del Señor. Y lo encontramos en los 4 evangelios, no solamente en el libro de Marcos. Pero creo que todos hemos leído la manera más profunda en la que el apóstol Pablo nos hace ver esta ordenanza. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, del 23 al 29, da una extensa enseñanza de esto que ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo instaurando la cena del Señor. Pero quiero que iniciemos leyendo las advertencias que el Señor hace a través del apóstol Pablo. Busquemos en nuestras Biblias la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29. Dice el Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, vicio come y bebe para sí. Al leer este texto, mis hermanos, debemos tener claro, el Señor está diciendo que hay maneras de participar indignamente de la cena del Señor, pero no está diciendo que no debemos participar. Cuando nos preguntamos qué significa participar indignamente del pan y de la copa, podemos tener claro que lo que nos está diciendo el Señor, primeramente, es que participar de este evento, olvidando el valor real del sacrificio de Cristo, de cómo Cristo pagó por nuestra salvación y qué es lo que recordamos en esta mañana. Cuando no tenemos claro ese sacrificio y no lo traemos a nuestra mente, cuando no entendemos que Cristo fue molido por nuestros pecados, participamos indignamente. Cuando entendemos las palabras de Isaías 53:5, donde nos dice: mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Cuando estas palabras no las tenemos presentes en nuestra mente, cuando no el sacrificio de Cristo, sino que participamos solo por participar, participamos indignamente. Otra manera que podemos decir que que participamos indignamente es cuando lo vemos como un rito más, como un ritual muerto y rutinario que se practica en la iglesia el primer domingo de cada mes.
cuando no valoramos realmente que lo hacemos en memoria de Cristo, cuando no entendemos que lo hacemos porque recordamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Cuando solo lo vemos como algo más, ahí estamos participando indignamente. Otra manera de participar indignamente es cuando participamos de la cena sin haber presentado al Señor nuestros pecados, sin haber confesado cada uno de esos pecados que hemos cometido. Y creemos que podemos participar y que el Señor no va a tener en cuenta que hemos pecado contra Él. Ahí estamos participando indignamente. El Señor no nos dice, si has pecado no participes, pero sí nos hace ver que cada vez que pecamos debemos ir al Señor en arrepentimiento y fe. Como dice el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde leo para ustedes que dice el Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos perdona. El Señor nos limpia de ese pecado que hemos cometido cuando nos arrepentimos verdaderamente. Y esto nos da libertad para participar de la cena. No es que yo pequé contra el Señor y no participo. En ese caso estaría rechazando participar de una ordenanza que es de suprema importancia para nuestras vidas. Y la cuarta y última manera de participar indignamente es cuando aquel que no ha dado fe pública, que no se ha bautizado, que no ha reconocido ante el mundo, que ya no pertenece al mundo, sino que pertenece a Cristo, viene a participar. Por eso que le recomendamos a aquellos que no han bajado a las aguas, aquellos que no han sido bautizados, se abstengan de participar, para que no participen indignamente. Quiero pedirle ahora a los hermanos encargados repartir los elementos mientras escuchamos un himno y al mismo tiempo confesamos nuestros pecados al Señor y pedimos perdón. Por supuesto, mientras recibe los elementos, confiese al Señor su pecado. Continuando, busquemos en nuestras Biblias, Primera a los Corintios, o leo para ustedes porque sé que tienen las manos ocupadas. Leo para ustedes Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24, donde el Señor nos dice:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero pedirle el favor a nuestro amado pastor Gerley, ore por el pan. Amén. Podemos comer el pan.